Vamos a hablar sobre esta historia loca. Soldados israelíes severamente detenidos en Gaza y el mismo campamento de tortura. Esto es algo que se ha informado ampliamente incluso en los medios occidentales. El caso es tan extremo que la víctima tuvo que ser hospitalizada en el IDF, tuvo que detener a 10 reservistas, como saben, así que se domaron como campos de concentración. Es donde los palestinos de Gaza fueron recogidos primero, humillados, desnudos hasta la ropa interior, y luego retenidos como si fueran como todos los terroristas o cualquier evidencia. Luego los pusieron en este campamento. Es terrible. Terrible. Esta es una cobertura israelí sobre esto, cuando los medios occidentales lo informaron, cuando la llamada local hizo una investigación. Creo que es una llamada local, si no me equivoco. Bueno, entonces los medios occidentales incluso lo cubrieron. De hecho, esto es algo muy real que sucedió en Nueva York Times, CNN lo cubrió. Bueno, pero la historia no termina allí. Entonces detuvieron a 10 reservistas responsables de la brutalidad de un prisionero palestino. Los ministros israelíes, incluidos los del propio partido Likud de Benjamin Netanyahu, dijeron que deberían tener derecho al parlamento israelí. En el Knesset israelí se reunieron y hablaron sobre si suena loco. Te digo ahora, suena loco cuando digo esto, pero es 100% verdad. Aquí está el miembro de Knesset Ahmad TV de todos diciendo que insertar un palo en el rectum de una persona es legítimo, y luego un Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu. Un miembro del Likud dice que si lo golpean todo es. Realmente está bien. El hombre puede salir y socializarse mucho más. Record Nuca es como Hamas con fuerzas especiales. Sin embargo, dicen que Sedándolo es el centro de detención terrorista de Nuca. Esto no es cierto cuando dicen que estos son los mejores como los militantes de Hamas o cualquier otro que sea un crimen de guerra. No puedes simplemente gustar, sabes torturar a la gente a menos que seas el gobierno estadounidense, o supongo que a menos que seas Israel que hace esas cosas. Gracias. Es bueno saber que antes de comenzar a leer el 40% de los detenidos domados hoy se liberan en Gaza después de semanas o meses cuando dicen que son terroristas. Saben que muchos no tienen nada que ver con Hamas. Si todos ustedes son Abraham para llamar a casa, y cómo García se muestra en enero. Cuando se muestra en enero, esta es una gran revista de informes de investigación israelí que rompe muchas de estas historias que han visto en los medios occidentales. A veces cubrieron hoy lo brutal que es. Nueva York Times cubrió meses más tarde, donde descubrimos en detalle lo terrible que es. En junio, New York Times escribió este artículo. Obviamente, enterraron el plomo en términos de uso de animales eléctricos para los detenidos palestinos. Debes entender esto. Así que hay un aspecto personalizado de la violencia que someten a los detenidos palestinos a los detenidos palestinos. Una vez más, fueron liberados a Gaza. Como en estos tipos no son como los superterroristas que Israel afirma. Casi la mitad de ellos domaron a los detenidos. Hemos visto su testimonio personal, hemos escuchado su testimonio personal. Se liberaron en una terrible situación, en una situación terrible, hablando de un tratamiento psicopático que recibieron. Solo una tortura masiva, es una fábrica de tortura, es un campamento de muerte, es un campamento de concentración. Esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Y la forma de trataron de empaquetarlo diciendo, oh, estos son Nokba, como si fueran las fuerzas especiales de Hamas. Eso también es una mentira. Sí, señor, eso es algo genial. Tengo bastante, entonces hay algo llamado Kamala. Un incidente, los soldados se niegan a irse, esta locura que nuestro país está experimentando. La historia es loca, necesitamos detenerla. Creo que tenemos que dar un ejemplo personal aquí, y pido a los demás miembros de la coalición que hagan lo mismo. Me levanto y me voy de aquí. No votaré más sobre nada hasta que haya historia. Y esta locura de que alguien en la fiscalía piense que es posible arrestar a los soldados por lo que están haciendo. Pero los terroristas no han terminado. Sin embargo,
Está enojado que el fiscal detuviera brutalmente a los soldados israelíes en el campo de concentración a los prisioneros palestinos que tuvieron que ser hospitalizados. Este hombre dice que no es brutal y sin sentido. Afirma que el enjuiciamiento de quienes lo hicieron no tiene sentido. Está enojado porque los soldados tienen cualquier responsabilidad. Y realmente estoy preguntando, y creo que mis amigos de la coalición también lo harán si hacen lo mismo que yo. No podemos continuar como siempre. Y luego el alto miembro del Knesset de la fiesta dice que inserte un palo en el de una persona. ¿Es eso legítimo? Dijo que se callara. Sí, si es un nakpa, todo es legítimo, como este es el siguiente nivel. No terminó allí. Bueno, cuando esta conversación está ocurriendo, el ministro de Finanzas de Israel está defendiendo la idea de que los soldados fueron detenidos por detenidos de Gazán. El ministro de Seguridad los llama nuestros mejores héroes y su arresto es vergonzoso. Los periodistas y figuras públicas israelíes también se apresuran para defender la idea de quién atacó severamente a un civil de Gazán y el IDF secuestró al campamento de tortura. Hace unas 12 horas, esos amplios llamamientos a protestas, deja todo ahora y proteja a nuestros soldados, los detenidos. La víctima que miró fue hospitalizada con una herida grave en el área rectal. Los medios israelíes lo llamaron un terrorista para encubrirlo, pero cada detenido dijo que un civil nunca fue acusado o juzgado. Los combatientes fueron detenidos en otro lugar. Los israelíes ahora se apresuraron, así que se apresuraron a sedar un campo de concentración monje para una protesta masiva. No están allí para exigir la liberación de los civiles de Gazán. Esos manifestantes están allí para mostrar su total solidaridad con la idea de que protestaron en el campamento de concentración. Como el nazismo que se filtra de cada orificio es tan cómico, pero ni siquiera cómico, ni siquiera sé cómo describirlo, como una de las cosas más locas que he visto. Creo que hemos alcanzado el pico de la locura en Israel. Resulta que no, hay más locuras que se pueden desbloquear, nuevos infiernos que pueden desbloquearse. Situación. La ironía, por supuesto, que estos endogmados no entienden es que la única razón por la que Israel está moviendo para detener a algunos de los, no todos, pero algunos de los, es para que puedan detener a los órganos de justicia internacionales enjuiciando adecuadamente a Israel por sus crímenes de guerra. Porque puede estar pensando, Hassan, ¿qué está pasando? Parece que Israel nunca toma medidas como estas. Y tendrías razón, porque Israel no toma medidas como estas normalmente. Entonces, ¿por qué ahora, especialmente sin cobertura adicional, excepto los artículos publicados en junio? Es porque el ICC suele defender un principio que declara que los países que tienen su propio proceso democrático no son procesados bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el término? Ahora lo olvidé. Complementariedad. Gracias. Una lista 58. Esto es lo que se llama. Se llama complementariedad. La complementariedad significa que si el país mismo al menos intenta proteger a los países occidentales de que sigan procesados en ICC y solo mantener la atención de ICC, en palabras de Lindsey Graham, la atención de ICC debe detenerse en africanos y Triple Month, líderes africanos, serbios, matones como Putin. De hecho, tenemos evidencia adicional sobre el principio de complementariedad y espero que todos entiendan esto. ¿De acuerdo? ¿Estás prestando atención? La complementariedad significa que si el país en el que estos crímenes están ocurriendo tiene su propio sistema de justicia penal real y supuestamente interés en un proceso democrático y un proceso adecuado, y enjuiciar a sus propios criminales, el ICC no interviene. Pero el ICC ha intervenido, ¿verdad? Karim Khan, el fiscal, solicitó una orden de arresto para Benjamin y Yahoo, y el ministro de Defensa ha sido
leído mucho. Sabemos que Israel sabe este proceso. ¿Por qué sabemos esto? Porque la llamada local y el tutor llevaron a cabo una investigación que informamos en esta transmisión. Interceptaron la comunicación del ex fiscal antes de que Karim Khan fue ensuciado por los intentos israelíes y fue monitoreado las 24 horas. Israel interceptó su comunicación. Jeans con palestinos para que puedan descubrir exactamente lo que está buscando. Bensouda es su nombre, una mujer gambiana. Interceptaron su conversación con las autoridades palestinas cuando ella investigaba crímenes de guerra israelíes, específicamente para que pudieran comenzar sus propias investigaciones internas sobre los criminales en Israel, para que pudieran usar la complementariedad como mecanismo de defensa. Entonces pueden decir, oh, ¿quieres procesarnos por crímenes de guerra? Bueno, ¿cómo puedes hacerlo? Obviamente estamos en esto. No todos los crímenes de guerra israelíes fueron procesados, simplemente los que Bensouda estaba investigando en un esfuerzo por usar la complementariedad como escudo. Así que recuerde que la razón por la cual Israel incluso detuvo estas ideas de soldados es porque saben que hay una investigación ICC cuando hablamos. Si realmente no detuvieron o procesaron a ninguno de sus soldados, entonces ICC puede dar la vuelta y decir, en realidad no estás procesando a tus propios criminales de guerra, tenemos que procesarlo por ti. Entonces estos basureros no entienden que lo que Israel está haciendo es para protegerse. Quieren evitar cualquier tipo de escrutinio adicional de los órganos internacionales de justicia. Esto volará todo el caso y creará otro vector de presión sobre Israel, un estado de apartheid que actualmente está llevando a cabo activamente un genocidio. Pero no piensan así. Son como los soldados de IDF. Eso es increíble. Entonces hicieron su propio 6 de enero. Pero no terminó allí. Después de que docenas de colonos israelíes irrumpieron al cuartel general militar, invitaron a los sospechosos soldados de la instalación de tortura de Apunto Sedado, que fueron interrogados después de que un prisionero palestino fue agredido y hospitalizado. Algunos de los colonos israelíes aparentemente estaban armados. Aunque los ministros de Knesset rara vez lo mencionan, es muy común. Continuación del golpe judicial y la ira contra los fiscales militares. Sucede en el mismo contexto para todos. Increíble. Tienen su propia narrativa estatal profunda. Claro que sí. ¿Por qué no tienen su propia narrativa de Estado profundo? A sus cerdos se les aplica el mismo principio de universalidad. Lo más gracioso es, ¿a quién culparán? ¿A los judíos? Es lo que hacemos en América. Y nuestros cerdos también. Oh, amigo, nuestros cerdos son como, sí, el estado de Dave, liderado por los judíos, están haciendo esto. Y entonces, ¿qué están haciendo los cerdos israelíes? ¿12 otros judíos? ¿Cómo qué? Eso es increíble. Bueno, aquí decimos que es izquierda. Sí, quiero decir, eso tiene sentido. Sí, es judíos de izquierda, malos judíos. Eso también es lo que dijo Ben Shapiro. Dios mío. Bueno, el bebé universal de cerdo es algo real, ¿está bien? Es global, es real, no importa. Puedes tener un gobierno fundamentalista islámico, puedes tener un gobierno fundamentalista supremacista judío, puedes tener un gobierno fundamentalista fascista cristiano, sus partidarios que siempre se inclinan en la dirección del fascismo o como un fascista abierto siempre serán como un estado profundo. Hay un estado profundo increíble como jamás. Todo esto se conserva no solo en Israel, sino también en EEUU. Los soldados se resisten a la arrestación. Los legisladores están luchando contra las fuerzas israelíes que abusan sexualmente a presos. En febrero pregunté a EUU sobre estas acusaciones. Esto daña la reputación de EU en Israel, sin credibilidad. Leibowitz ya dijo en 1967 que la ocupación nos llevaría de un nacionalismo orgulloso a uno radical y mesiánico. El tercer paso será la barbarie. El último, el fin del sionismo. Hay pasos psicológicos extremos para justificar tanta violencia exterior. Cuanto más dura, más esta lógica se extiende dentro.
Este es el tercer paso. La barbarie. El comienzo del final. Sí, 100%. Como dije antes, he vuelto a pasar desde el 7 de octubre. Las contradicciones inherentes combinadas con la arrogancia y el derecho y el deseo de sangre son un ciclo de autojustificación que debe continuar en Israel para que Israel continúe siendo un estado de apartheid que hace que el israelí promedio, este fascista increíblemente sangriento, inevitablemente causará el sionismo. Líder de la oposición, sí, eres Lepid, dijo que no estamos al borde del abismo. Estamos en el abismo. Todas las líneas rojas se cruzan hoy. Los legisladores y ministros que participaron en la incursión de milicias violentas en las bases militares están diciendo al Estado de Israel que han terminado con la democracia. Ya no respetan el Estado de Derecho. Un peligroso grupo fascista amenaza la supervivencia del Estado de Israel. Son lo mejor que le pasó a Sinwar y Nasrallah. Si no nos resistimos, el país se desmoronará. Sí, eres un lípido también es famoso. Si recuerdas, su lípido es la oposición centrista. También llamó a ICC Hamas. Tal vez no llegó tan lejos, pero es inaceptable. La decisión de ICC traerá justicia a mi enemigo. Bueno, mi rival político, Benjamin Netanyahu, de quien hablo constantemente como si fuera el Satanás. Estoy muy enojado porque ICC intente procesarlo como criminal de guerra. Es como Donald Trump. Es literalmente la segunda venida de Hitler. Pero también, sabes, estoy muy triste por lo que sucedió. Me pone muy triste. Según Benson Sanders, la milicia armada asegura haber tomado el tribunal militar. La mafia presenta 3 soldados arrestados por sospecha de agresión sexual brutal. Palacio, prisioneros palestinos. Cosas normales, amigo. Realmente genial y normal. ¿Hay alguna cobertura en los medios occidentales? He visto tan poco cobertura de esto. Todos están hablando de Netanyahu, que prometió tomar represalias contra Hezbollah después de la huelga letal del fin de semana. Nadie está hablando de lo que está sucediendo en términos de protestas de detenidos.